de personas que están pensando diferente, que están viendo diferente, que están escuchando diferente y están creyéndole a Dios. Y son las personas que van a empezar una revolución ahí donde están los cambios que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Y yo creo que parte de esa nueva generación está aquí en Colombia. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Esos cambios van a suceder a menos que tú y yo nos convirtamos bienvenidos todos. en verdaderos adoradores de Jesús. Bienvenidos. Te invito a que cantes Bienvenidos, conmigo. vamos a compartir hoy una palabra. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Todo el que se va conectando, bienvenido. Envía hoy Vamos a estar estudiando la palabra en esta tarde. mis heridas. Restáurame, Señor. Sean bienvenidos cada uno de los que están ahí. Derrama de tu espíritu. Bienvenidos. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Bienvenidos. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de la tierra, oh Señor. Manda la lluvia, rocío de tu amor, visita mi vida, cámbiame, Señor. Algo más que nuestra generación está haciendo es de que está perdonando. Sabes, hay muchas personas que han estado cargando con unos bultos grandísimos de falta de perdón. A lo mejor alguien te hizo algo hace unos días, hace unas semanas, hace unos años. Buenas tardes. Por acá estamos O acomodándonos. quizá tú creciste en una casa donde de Acá repente estamos te cambiaban de acomodándonos para nombre, te poder decían, "Hazte compartir pa' allá, con usted. burro. Ándale, menso. Muévete, animal. Ándale, bestia peluda", o algo así, no sé. Amén, dijo una. Dios les bendiga. Buenas tardes. A lo mejor tú más de una vez has dicho, hey, quizá mi papá tenía razón cuando él decía que yo iba a ser un inútil, que iba a ser un bueno para nada, cuando él decía que no me iba a salir nada bien en la vida. Y tú a lo mejor has sido de las personas que han estado luchando con eso y cargando eso, pero yo tengo una noticia para ti esta noche y espero que nunca se te olvide. Tenemos un papá que es mucho más excelente y es nuestro Dios. Y Él te dice, tú puedes hacer todo conmigo, mijo, porque yo soy tu fuerza. Así que ahora mismo yo te voy a dar una oportunidad para que perdones. Buenas tardes en esta hora del mediodía. Saludos a cada uno de los que están ahí, siempre están siguiendo estas transmisiones. Hoy hay problema con el transmisor de la radio, por ahí hemos tenido inconvenientes, pero vamos a hacer el en vivo, vamos a hacer la transmisión, porque hay una enseñanza, hay una palabra hoy
que es sumamente importante, interesante, conforme a lo que la Biblia nos dice. Por ahí dice, cuando Dios le bendiga, acuérdese de mí desde... Claro que nos acordamos, claro que nos acordamos. Un abrazo, un saludo ahí a mi estimado Mon. Claro que sí, ahí estamos. A Erling Mendoza también, a Estados Unidos, saludos, bendiciones. Ariel Mendoza, claro que sí, sabemos, bendiciones. Dios me le bendiga. A mi estimado Freddy Salomón Chávez, Mayen. Bendiciones a todos. Por ahí mira la hermana Mercedes Funes. Vamos a estar hoy hablando de un tema sumamente interesante. Hemos venido hablando hemos venido hablando de la parte profética, tiempos finales. Hemos venido hablando de lo que es la iglesia, de todo eso. Pero hoy vamos a hablar de algo que por ahí despierta polémica, despierta controversia, y que algunas personas por ahí me atacan o me dicen cosas por mis posts, por mis estados, por mis publicaciones en cuanto a lo que yo expreso. Yo escribí por ahí que alguien me preguntó en qué nombre se debe o cómo se debe bautizar. Por ahí surgieron muchos comentarios y personas que me llamaron, personas que me mandaron un mensaje diciéndome o argumentando cosas en cuanto a lo que ellos piensan o creen que tiene que ver con el bautismo. Yo quiero en esta tarde o en este mediodía, hoy es 15 de noviembre del año 2023. Este programa va a ser, este en vivo va a ser pasado por Radio Sima, va a ser transmitido por Radio Sima. Y en esta hora vamos a estar hablando, vamos a estar desglosando o vamos a estar desarrollando todo un compendio de textos bíblicos para poder conjuntar o darnos cuenta cómo o por qué o para qué es necesario el bautismo. Por ahí algunos me han dicho que yo soy unicitario. Yo quiero aclarar, yo no soy unicitario. Hay muchas personas equivocadas, creen que yo soy modalista o que yo creo en la unicidad de Dios. En esa parte quiero descartar cualquier posibilidad de alguien que quiera argumentar que yo soy unicitario o soy parte de esa unicidad enseñada por los pentecostales o por este movimiento que es fuerte, máximo en Colombia. Pero yo no tengo ningún problema. Amén, 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 mi estimado. Bien, muy bien, mi estimado Freddy Salomón. Eso es lo que Dios quiere, que nos apartemos de toda contaminación, toda cosa que está ahí puesta en nuestro entorno, para que nosotros podamos pues apartarnos de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar del bautismo y todo lo que es el concepto amplio de la palabra bautismo, porque el problema es que hoy hay debates o hay controversias o polémicas, personas defendiendo una postura que ni siquiera ellos conocen o manejan o estudian, porque aquí no se trata de que yo sé o tengo mejor entendimiento que alguien, sino que la misma palabra a nosotros nos muestra la luz para poder comprender ese tipo de cosas, de códigos ocultos ahí en la palabra, y que Dios mismo pues nos lo revela por medio de su espíritu. Entonces, recalco, repito, yo no soy unicitario, tampoco creo en la unicidad. Yo creo en un Dios único, pero creo verticalmente en el Hijo de Dios. Hijo de Dios. Vamos a estar hablando de eso hoy. Por ahí algunos también del otro lado. Imagínense cómo estoy ahora, porque yo estoy entre la unicidad predicada hoy, o los unicitarios, y también los trinos, o los que defienden una postura trinitaria, que diciendo que son tres dioses: el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Yo quiero decir esto en esta hora, en esta tarde. Yo no creo en tres dioses, yo creo en un solo Dios, creo en su Hijo como el Mesías, como el Machía,
que la Biblia nos enseña. Entonces, por ahí hay mucha gente que me ataca o busca desacreditar lo que yo predico, diciendo que yo soy unicitario o que yo soy de los que creen en el modalismo, o que Jesús en un momento es Padre, en otro momento es el Hijo, pero quiero decir que nada que ver. Yo no creo en la unicidad, pero tampoco creo en un Dios de tres cabezas. Yo creo realmente en lo que la Biblia dice, y todo eso lo vamos a estar hablando acá hoy conforme a lo que tiene que ver con el bautismo, porque muchos están argumentando por ahí que el bautismo se debe hacer en nombre de tres. No hay un solo registro. Y yo lo voy a decir desde ahora acá a los que me están mirando. Quiero que alguien me muestre un solo bautismo en la Biblia que se hizo en el nombre de tres. Si eso alguien me lo muestra ahora, automáticamente el en vivo va a ser terminado, finalizado, porque a mí me ha dejado en evidencia que yo estoy enseñando una falsa doctrina. Si alguien a mí me prueba con Biblia que los discípulos o el mismo Pablo sustenta un bautismo en nombre de tres, yo dejo de predicar. Lo estoy diciendo acá. Repito, no soy unicitario. No creo en la unicidad. Yo creo en el Dios único de los hebreos. Yo creo en el Dios de Israel, pero no creo en un Dios de tres cabezas, como muchos hoy están argumentando. Entonces, desvirtúo cualquier cosa, me mantengo en mi postura bíblica y no estoy creyendo ni en la unicidad ni en la Trinidad. Creo que eso fue invento o de invención humana, porque ellos son exactamente la misma cosa, solo que tienen posturas diferentes, pero son gemelos. Creen exactamente lo mismo, nada más que lo interpretan de la manera que ellos quieren, pero son exactamente lo mismo. Yo no tengo compadres hablados con nadie acá. Tampoco tengo temor de decir las cosas como son, conforme a la palabra. Pero ya le dije, si alguien a mí me prueba con la Biblia, con la misma palabra de Dios, que uno de los discípulos de Jesús, bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo automáticamente dejo de predicar. Y lo estoy diciendo práctica, no estoy diciendo el texto, porque el texto está en Mateo 28:19, que dice que van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy hablando la práctica. Eso está en teoría ahí, pero que eso cuando vamos y estudiamos un trasfondo, sabemos quién lo inventó y de dónde viene, y hasta el tiempo en el cual determinan ese tipo de bautismo. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando todo lo que significa el bautismo, todo lo que tiene que ver con el bautismo, todo lo que tiene que ver desde el Génesis hasta nosotros hoy, qué significa, por qué y para qué fue establecido el bautismo desde el principio. Eso no es nuevo, ni es de Jesús tampoco, eso viene ya como una ley de la Torá, es un misbod, es un precepto, es un mandamiento establecido, porque la palabra bautismo está relacionado con la parte de la purificación. Eso tiene que ver con la purificación, con la pureza, con la limpieza por medio del agua. Entonces, vamos a estar hablando de todo esto acá, pero repito, yo siempre soy así muy vertical, no creo en la unicidad, no soy unicitario, no soy pentecostal unido, no creo en la unicidad, no creo en que Dios es uno por un momento, es Cristo el Padre Eterno en otro momento, y que el Espíritu Santo es la misma persona. No creo eso. Tampoco creo en un Dios de tres cabezas, como muchos aún hoy dentro de las mismas iglesias protestantes, como se llaman evangélicos, están enseñando. Por ahí alguien me mandó, de los que yo considero que andan en iglesias evangélicas, por ahí me estaba diciendo: hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él debe saber que esa enseñanza es católica. Esa enseñanza es trazada por la misma iglesia católica y ha sido sustentada desde el tiempo que se creó. Esa parte de la doble naturaleza de Jesús y todo lo que tiene que ver con la Trinidad. Entonces ellos también están enseñando a bautizar en el nombre de tres, o han enseñado a bautizar en el nombre de tres. Bautizan niños, bautizan de una forma que la Biblia no lo sustenta. Eso debemos hablarlo con
autoridad de la palabra, que no lo sustenta la palabra ni lo sustenta la misma Biblia. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto. Tenemos un tiempo por acá. Usted puede escribir cualquier mensaje ahí dentro de todo el marco de respeto, porque si usted habla alguna cosa que no está dentro del marco de respeto, pues yo le voy a tener que decir las cosas conforme a la palabra y no tengo por qué pedirle disculpas a nadie acá, porque así soy. Soy muy de frente, soy muy vertical, y si tengo que decirle a alguien por acá que escribe algo que yo creo que está fuera de la palabra, lo voy a tener que confrontar con la misma Biblia para que entienda que lo que hacemos nosotros es hablar de la palabra. No venimos a hablar de otra cosa acá, sino que de la misma palabra. Entonces, por ahí, hoy muchos evangélicos no se dan cuenta que ellos vienen siguiendo patrones del catolicismo y que están enredadísimos en las mismas enseñanzas que los católicos crearon desde el año 300 para acá, después de Constantino, y que eso tiene una connotación fuerte hoy en las enseñanzas que los evangélicos están siguiendo. Yo no soy seguidor de ninguna denominación, yo soy seguidor de la misma palabra de Dios y yo quiero ser muy franco en eso. No tengo ningún compromiso con los unicitarios porque yo no soy unicitario, no soy un Jesús solo, como alguien por ahí les comento, les dice. Tampoco tengo nada contra ellos, pero no creo en sus doctrinas, no creo en su enseñanza porque no es sustentado por la misma palabra. Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando de mucha Biblia. Hoy vamos a tener un tiempo por acá, quizá 1 hora y media. Tengo espacio para poder compartir acá. Y yo quiero que usted, si usted tiene alguna pregunta o tiene algo que aportar, pues esperamos ahí su comentario, esperamos que usted lo pueda sustentar conforme a la palabra. Y lo repito, siempre digo estas cosas y siempre lo digo con esa tranquilidad que usted me va a ver siempre. Repito de nuevo lo que yo había dicho. Si alguien a mí me escribe en un texto y me muestra que los discípulos de Jesús o el mismo apóstol Pablo o alguno de esos hombres que aparecen en la Biblia bautizó en el nombre de 3, automáticamente el like va a ser finalizado porque creo que estoy enseñando mentiras o estoy hablando mentiras. Obviamente si el like continúa es porque nadie va a sustentar que los discípulos de Jesús bautizaron en el nombre de 3, porque eso no hay sustento, no hay ningún sustento. Y estoy confirmando esto porque hay muchos que creen y me han dicho que yo soy unicitario o que yo creo en el modalismo. No creo en el modalismo, pero tampoco creo en la Trinidad. O sea, dejo bien claro esa parte porque debemos nosotros tener claridad de ello. Entonces, ¿en qué basamos nosotros la enseñanza de lo que es el bautismo? ¿En el nombre de quién? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Para qué es esto? Hay una serie de preguntas acá que surgen y deberían nosotros pues mostrarnos la misma palabra luz a través de ella nosotros. Entonces, hay mucha gente que habla cosas simple y sencillamente porque no estudia la Biblia, no estudia la palabra. Dios les bendiga a todos los que se van conectando ahí, a las hermanas, a cada uno de los que están ahí conectados también. Entonces, vamos a hablar de esto que tiene que ver con el bautismo, con lo que es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué tiene que ver con nosotros el bautismo? ¿En el nombre de quién se tiene que hacer el bautismo? ¿Se pueden bautizar niños conforme a lo que dice la palabra? Pues eso lo vamos a estar estudiando acá en lo que tiene que ver este espacio, este tiempo. Ya dije, lo van a transmitir también por Radio Sima. Ahora estamos también en la Play Store. Ahí en Radios Cristianas de Olancho está apareciendo ahora mismo en vivo este mensaje. Está en Pescadores de Almas, en Pregoneros del Reino, Buenas Nuevas de Salvación, en Palabra Viva, y todos los perfiles que nosotros manejamos automáticamente están transmitiendo paralelamente acá con este en vivo. Estamos conectados. Vamos a estar hablando de eso. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es? La palabra bautismo viene de un griego, hablando de lo que tiene que ver con eso, con la pureza, con la limpieza. Pero cuando nosotros estudiamos el origen de esta palabra, tiene que ver con tevilá. Tevilá, esta palabra es en hebreo. Y usted me va a decir, ¿y por qué estás hablando hebreo? Porque es que la Biblia, el Antiguo Testamento está escrita ahí
en hebreo, fue escrita en hebreo, fragmentos de arameo. Y si no entendemos lo que significa esta parte de lo que es tevilá, entonces nos metemos en un serio problema. Tevilá es purificación con agua. Y ese tevilá se hace después del retorno, del techubá. Techubá es retornar o volverse. La palabra volverse en hebreo es techubá, que tiene que ver con regresar a su origen. Entonces, la persona que regresa, la persona que se vuelve a Dios, vuelve automáticamente a el origen correcto e inicia un periodo donde se va a bautizar, porque eso representa la limpieza de aquella contaminación que ha tenido. Eso tiene que ver y está ligado. Entonces, por ahí vamos a ir entrando. Saludos, Dios le bendiga a mi estimado Walter Argueta hasta España. Un abrazo hasta todos los que están ahí conectados, que están escuchándonos en diferentes lugares, tanto en el país como fuera del país. También les enviamos un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Y nuestra intención acá no es querer desacreditar a alguien, sino poder generar conciencia en la gente para que la gente estudie la palabra y estudie el concepto original de cada cosa que escucha, porque la gente dice amén a todo. La gente no quiere estudiar la palabra, la gente no quiere indagar la Biblia y se queda con lo que escucha. Yo sé que hay mucha gente que se va a ir, hay gente que no va a querer escuchar porque no le gusta escuchar este tipo de mensajes, no le gusta que les restrieguen con la palabra misma ahí en la frente, en la cara y les digan las cosas como son, sino que les gusta escuchar cosas que les traigan esa situación de emoción. Bendiciones a mi estimado Miguel Ángel Jiménez, a mi estimado Chocho, Anderson Mejía, todos los que se van conectando ahí. Bendiciones. Dios les bendiga a todos. En esta hora del mediodía estamos por acá para poder compartir con usted en esta tarde. Entonces, vamos a estar estudiando hoy este tema. ¿Qué es el bautismo? ¿En el nombre de quién debemos bautizar? ¿Qué dijo la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? ¿Y qué pasó con todos aquellos hombres que llevaron a cabo ese tipo de prácticas? El tevilá o la tevilá, que tiene que ver con la purificación con agua. Y eso no se hizo solamente después de Jesús. Eso se había hecho en todo el transcurrir de la historia de este pueblo, desde Abraham, porque tiene que ver con la purificación que va a ser hecha antes de ser parte de ese pueblo. Y la purificación, entonces, le permite que esté limpio. Es lo que dice el capítulo 5 de Efesios. Usted lo va a ver cuando dice que Dios, por medio de Jesús, se ha conservado una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas, sin contaminación, lavada, y eso significa purificada. No está hablando de otra cosa. Usted puede compartir esta transmisión con alguien también para que podamos alcanzar a otra persona. Y en esta hora vamos a estar hablando de todo esto. Vamos a estar hablando de lo que es esta parte, quienes practicaban tevilá o quienes hacían ese rito de limpieza, quiénes o para qué venían practicando eso en el Antiguo Testamento y por qué Jesús se bautizó. ¿Por qué Jesús se bautizó? Y a partir de ese ejemplo de Jesús, ¿por qué todos aquellos que creían en la palabra venían y se bautizaban? En el nombre de Jesucristo, no en el nombre de una Trinidad impuesta. Venían y se bautizaban en el nombre del único que Dios estableció como redentor o como libertador, como aquel Mesías. En su nombre, entonces nosotros debemos ser bautizados. Y yo lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo que yo soy unicitario, que yo soy Jesús solo, que yo soy solo Jesús o que yo soy modalista. No estoy diciendo eso. Yo quiero que quede bien claro para alguien en esta tarde que yo no creo en ese tipo de enseñanzas, pero tampoco creo en un Dios de tres cabezas. Yo no creo, porque eso es politeísmo. Cuando yo digo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no estoy hablando de un solo Dios, estoy hablando de tres dioses totalmente difícil, totalmente distinto de comprender. Entonces, yo eso es lo que hago. Procuro seguir el patrón bíblico y entender con claridad
lo que la misma Biblia me dice. No lo que yo quiera decir por acá o lo que yo quiera decir que es que así se tiene que hacer. No, es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso estoy aclarando, porque hay mucha gente que toma partido de algunas cosas y después queda diciendo cosas o argumentando cosas. Repito, si yo estoy argumentando sobre el bautismo de nosotros en el nombre de Jesucristo, no estoy diciéndole a usted que yo soy o me sostengo en la doctrina de la unicidad. No, yo creo en lo que dice la palabra y al bautizarme en el nombre de Jesucristo, automáticamente yo reconozco al único Dios verdadero, al Padre, al que está en su trono. No es que yo estoy creyendo en tres dioses, porque eso tampoco es sustentado por la palabra. Pero ese es otro tema, aparte que en algún momento lo vamos a estar hablando también sobre todo lo que tiene que ver con la Trinidad, porque este complemento de lo que es el bautismo, el nombre de tres, solo es para potenciar la Trinidad. Que la Trinidad ya sabemos de dónde viene su origen, de dónde fue sus bases y todo eso. Debemos comprender con claridad eso. Entonces, vamos a ver esta parte acá de lo que la Biblia dice. Y voy a leer algunos textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, voy a leer el capítulo 12. El capítulo 12 de Levíticos. Ahí está la ley de Dios. Ahí está todo eso. Y tiene que ver con lo que nos va a ir haciendo identificarnos con el bautismo. Porque yo podría hablarles ahora del bautismo en nombre de tres o en el nombre de Jesucristo ahora mismo, pero yo tengo que llevarlo al origen. Tengo que llevarlo al origen de dónde surge, de dónde viene este rito llamado Tevilá, que tiene que ver con la purificación. Por eso estoy repitiendo esto. Por eso tenemos nosotros que entenderlo con claridad esto y analizarlo a la luz de la Biblia. Esto no es nuevo. Esto es, hace mucho tiempo se practica el bautismo o la purificación y que tiene que ver desde el Antiguo Testamento, nosotros le llamamos capítulo 12, verso 1 al 8. Usted va a escuchar lo que dice acá, lo que tiene que ver con la purificación. Con la purificación. Escuche lo que dice. Yahweh habló a Moisés para decirle, habla a los hijos de Israel y diles, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que en el tiempo de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne al 8º día, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Escuche esto. Hasta que se cumplan los días de su purificación. Por ahí va, yo quiero que usted vaya entendiendo lo que tiene que ver con el bautismo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el Tevilá se venía practicando, o esta práctica, este rito se venía llevando a cabo desde la ley de Moisés. No es nuevo. La gente no entiende esta parte y cree, y han entrado un montón de dogmas ahí y se pelean porque se bautiza en el nombre de tres o en el nombre de uno. Y no entienden realmente el concepto, no entienden realmente lo que la misma palabra nos está diciendo. Es totalmente distinto. Distorsionan el mensaje de la Biblia para ganar adeptos y para engañar a un montón de gente incauta ahí, pero no estudian la palabra. Entonces, esta parte de purificación tiene que ver desde antes, ya vamos a verlo. Y solo voy a dejar base acá para que usted entienda por qué estoy hablando del bautismo y luego voy a entrar a todo el Nuevo Testamento para hablar de lo que tiene que ver con el bautismo de Jesús, el bautismo de mucha gente, para que usted comprenda, porque la gente no entiende esto. Voy a ir a Jeremías, voy a ir a Ezequiel, para que usted se dé cuenta qué es el bautismo, realmente qué representa o por qué se debe hacer y para qué se debe hacer. Y dice el verso 5, si dio a luz una niña, estará impura 2 semanas, y lo mismo será 2 semanas, y lo mismo será doble el tiempo de su purificación. Esperará 66 días la purificación de su sangre. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o niña, presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas un cordero de 1 año como holocausto y un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante Yahweh, diciendo es expiación por ella.
y quedará purificada del flujo de su sangre. Esta es la ley referente a la mujer que da a luz y a un niño o una niña. Si la mujer no puede ofrecer una res menor, ofrecerá 2 tórtolas o 2 pichones, uno como holocausto y otro como sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará pura. Esta práctica, usted debe entender que no es nueva. ¿Por qué estoy llevándolo al bautismo? ¿Por qué? Porque el bautismo tiene un simbolismo para nosotros, tiene que ver algo tan interesante e importante para nosotros que debe darnos luz. Y la gente hoy está peleándose por tonterías, porque hay que bautizar en el nombre de 3, en el nombre de 1, pero ni siquiera sabe por qué se bautiza. Y yo le digo acá a alguien serio, responsable, honesto, que me escriba por qué se bautizó, o por qué se querrá bautizar, por ejemplo, o por qué lo bautizaron de niño. Yo quiero que alguien serio me lo escriba por ahí y me diga, con propiedad, y me diga, yo me bauticé por esto y esto. Y yo le aseguro que aquí hay gente que me está mirando y gente que me va a escuchar por la radio también, que ni siquiera sabe lo que significa el bautismo. Pero ellos pelean, ellos argumentan de todo esto. ¿Por qué? Porque no lo entienden. No se dan cuenta qué significa esa parte. Entonces, cuando usted argumenta cosas sin saber, usted está metido en un problema. Usted investigue. Hay herramientas, hay tantos diccionarios bíblicos, hay tantas cosas para poder fortalecer y potenciar este tipo de cosas cuando nosotros hablamos o argumentamos, para poder darnos cuenta de dónde viene el origen del bautismo, por ejemplo. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, simple y sencillamente no es porque a mí se me dio la gana venir a confrontar a alguien acá. No, yo vengo acá para traerle luz a usted. Yo vengo para que usted entienda de lo que la misma palabra nos está diciendo. Entonces, el bautismo, o qué representa, o para dónde nos apunta, o a qué apunta, y qué era la práctica de purificación en el Antiguo Testamento, que tiene que ver directamente esa relación con lo que se lleva a cabo en el bautismo de Jesús, en el bautismo a partir de su ejemplo, todo después de su resurrección y fue ascendido al cielo, que se lleva a cabo todo el bautismo de aquella gente que venía después de escuchar su palabra o la palabra del evangelio. Pues se bautizaba. ¿En nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. Pero eso a mí no me quita ninguna situación de poder entrar en choques o en divergencias, de que tengo que hacerlo, o sea, me tengo que bautizar en el nombre de Jesucristo. Y eso no me está diciendo que yo soy unicitario. Eso me está diciendo que estoy siguiendo el patrón de la Biblia. Pero hoy hay personas ahí insultándome, hasta mensajes feos tengo ahí en mi Messenger, en mi teléfono, donde me están insultando porque yo hablo del bautismo en el nombre de Jesucristo. Me argumentan que yo soy unicitario. Yo no soy unicitario. Yo no soy unicitario, ni quiero serlo, porque creo que esa doctrina está fuera de la palabra. Pero tampoco soy trinitario, yo no creo. Me enseñaron a mí esa enseñanza de la Trinidad, pero yo empecé a estudiar y me di cuenta que esa enseñanza pues viene del origen católico, es mero catolicismo. De ahí se inventaron la doble naturaleza de Jesús y comenzaron a establecer tanto los patrones en sus raíces, y todos aquellos que salían de ahí pues han venido practicando todas las cosas que el catolicismo viene haciendo. Entonces todo eso tenemos nosotros que entenderlo, que no debemos quedarnos con lo que alguien nos ha dicho, no que tenemos que quedarnos con lo que alguien nos ha predicado, sino indagar la Biblia. Y yo le puedo decir acá, y aquí se lo digo, mire, no le estoy hablando cosas de mentiras. Aquí tengo interlineales griegos, y se lo digo para que usted lo sepa. Aquí tengo todos estos diccionarios, porque hay gente que puede creer que uno viene a hablar acá cosas por su propia cuenta. No, para nada. Y hay demasiada información hoy. Aún hay muchas herramientas para que nosotros nos demos cuenta que muchos viven en el engaño por no querer estudiar. Porque hay mucha gente que a mí me va a decir que yo estoy defendiendo cosas que no he estudiado. ¿Cómo no? ¿Por qué digo esto? Porque todo ese origen del bautismo en nombre de 3 viene del catolicismo. Y todo lo que tiene que ver con esa enseñanza del modalismo, pues también viene del pentecostalismo. Y yo no concateno con eso, ni estoy de acuerdo con eso, porque eso no está conforme a la palabra. Pero tampoco voy a sustentar la Trinidad, porque la Trinidad no es bíblica. Y usted me va a decir, ¿cómo no? Yo le puedo probar con la misma Biblia cómo han cambiado, cómo han dicho que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Yo no encuentro eso. Dice
Amén. Amén. Claro que sí. Por acá escribe mi estimado Walter Argueta, dice, hable la verdad. No, es que yo tengo que hablar, porque si no las piedras tendrán que hablar. El problema es que hoy hay un montón de gente que no quiere salir de Babel porque está siguiendo todos los patrones de Babel, de Babilonia, de la confusión, y cree que uno tiene que seguir ese mismo patrón. Pues yo no me voy a acomodar ni me voy a plegar a enseñanzas, y yo aquí lo digo, y con el respeto que me merece todo aquel ser humano, y lo digo, en la parte doctrinal sí yo soy muy enfático. Como persona respeto a todos, pero en sí alguien conforme a la doctrina, yo creo que está fuera de ese libro, yo no lo voy a respetar simple y sencillamente porque no lo voy a respetar. Y yo digo esto porque hay muchos que han estudiado teología, y de los que me miran acá hay algunos que entienden perfectamente lo que yo estoy hablando, y ellos saben que la teología ha querido ocultar al verdadero Dios, al verdadero Jesús, y que nos ha querido meter por dogmas que nada tienen que ver con la esencia de la palabra. Entonces, cuando yo veo este tipo de gente que aún sabe que la misma palabra nos da luz a través de ella y que nos muestra los códigos de Dios para que nosotros lo entendamos, entonces me da tristeza porque hay gente que tiene miedo al sistema, tiene miedo de hablar de estas cosas, y yo estoy acá. Una cosa sí debes saberlo, yo estoy solito en esta batalla campal, predicando la verdad, creyendo que la Biblia es mi patrón. Yo no estoy hablando de otra cosa acá, más que de la misma palabra. Entonces, cuando yo voy a esto, me doy cuenta que sí, me tienen cercado. Hay mucha gente a mí que me insulta, hay mucha gente que a mí me tilda de falso maestro, de apóstata, de hereje y de un montón de cosas. Simple y sencillamente porque ellos no quieren estudiar la Biblia. Ellos no quieren estudiar la Biblia. Entonces, cuando yo veo este tipo de argumentos tan livianos, que empiezan a atacar la persona y no atacan el argumento, yo creo que ese tipo de gente todavía no ha nacido de nuevo. Por ejemplo, porque yo no puedo atacar a alguien personalmente, pero sí puedo atacar el argumento falso o sustentarlo con la verdad, porque de eso se trata. Entonces, cuando yo veo esto del bautismo, que muchos están peleando ahí, que se tiene que bautizar en el nombre de tres, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, creo que algunos ya se me fueron de los que estaba iniciando ahí. Le vuelvo a decir, si alguien acá quiere que yo deje de predicar, entonces solo me va a escribir tan fácil me va a escribir un mensaje con el texto donde alguno, Pedro, Juan o cualquiera de los discípulos, o el mismo Pablo, bautizó en el nombre de tres. Si me escribe ese texto ahí y yo lo leo acá en vivo con ustedes y dice que fue bautizado en el nombre de tres, automáticamente nunca más me volverá a escuchar predicando. Nunca más me oirá hablando de Dios, porque creo que soy un falso. Creo que soy un falso. Si yo vuelvo a enseñar algo y la Biblia dice otra cosa, entonces creo que yo no merezco tener una Biblia en la mano. Entonces, si alguien tiene el sustento válido en la Biblia donde dice que los discípulos de Jesús bautizaron el nombre de tres, yo dejo de predicar. Se lo vuelvo a decir acá a los que están y a los que me van a ver. Solo tiene que escribir un mensaje ahí con el texto que dice que bautizaron en el nombre de tres. Y no me va a salir con Mateo 28, 19, porque ese no tiene validez, porque no está diciendo que fueron bautizados. Ese solo está puesto ahí, pero nunca se llevó a cabo. Entonces pregúntese por qué los discípulos de Jesús negaron o se volvieron rebeldes al mandato de Jesús, o por qué no bautizaron como está establecido en Mateo 28, 19. Alguien que se dé la tarea de investigar va a darse cuenta por qué está puesto ese texto ahí y por qué lo acomodaron ahí, para sustentar la Trinidad, para sustentar esa enseñanza que nada tiene que ver con la esencia de la palabra. Bendiciones, Dios le bendiga, mi hermano Juan, hasta Comayagua. Dios le bendiga. ¿Qué dice ahí, hermano? Comparte esa transmisión con alguien. Entonces, cuando yo estoy hablando de esto, del bautismo, tengo que ser serio. Y no tengo que solo decir es que tengo que bautizar. No. Mire qué cosas. Y yo lo voy a ir orientando porque hay, no sé hasta qué hora voy a terminar, porque esto lo podemos hacer acá. Tengo todo el día libre. Pero ojalá se queden algunos interesados ahí en lo que estamos hablando en esta tarde. ¿Por qué razón? Escuche lo que está pasando hoy. Escuche lo que está pasando hoy.
¿La gente la bautizan un año después? ¿O la bautizan 3 meses después? ¿O tiene que estar en charlas 3 meses o 4 meses? Da risa esas cosas. Da risa. Se lo digo sinceramente. Si la palabra techubá significa retorno, volver al origen, eso es lo que dice la palabra. Usted creo que entró tarde, mi estimado Gilberto Molina. Yo quiero que usted me escriba ahí el texto donde uno de los discípulos, escúcheme bien, hermano, donde algunos de los discípulos de Jesús bautizaron en el nombre de 3. No me esté cambiando lo que yo dije acá, por favor. Y yo se lo dije desde antes. No me quiera venir a cambiar las cosas acá. Usted básese en lo que dice la palabra, no en lo que usted quiera decir o argumentar acá. Si usted me da el texto donde los discípulos de Jesús bautizaron el nombre de 3, yo ya se los dije. Pero no me venga a salir con Mateo 28:19, porque nunca lo llevaron a cabo los discípulos. Por eso lo expliqué. Los discípulos nunca bautizaron el nombre de 3. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que era el Hijo de Dios. Ellos sabían que era el Mesías. Y que al hacerlo en el nombre de Jesucristo, reconocían con claridad al Padre. Reconocían al que lo había enviado. No hay duda de eso. Porque puede ser que alguien crea que yo estoy diciendo que niego al Padre. No estoy negando al Padre. Estoy solidificando lo que yo creo en la Biblia, dándole base bíblica a usted para que entienda que al bautizarse en el nombre de Jesús, esa persona que se bautiza en el nombre de Jesús está testificando que en el cielo hay uno grande. Que en el cielo hay uno que es todopoderoso, que es el Padre de Jesús. No es que Jesús es el mismo Dios. No es que Jesús es el mismo Padre. Cuidado con eso. Entonces, si usted está bautizando, mi estimado Gilberto, en el nombre de 3, usted debe pedirle perdón a Dios. Porque eso no es práctica de la Biblia. Si usted hace eso y está creyendo en eso, pídale perdón a Dios y vuélvase a Dios. Haga techubá. Vuélvase al origen y comience a caminar de nuevo. Y luego se bautiza. Porque eso es lo que dice la palabra. Primero la gente retorna. Primero la gente se vuelve a Dios. Y luego se bautiza. Pero hoy le están diciendo que tiene que estar en charlas 3 meses, que tiene que tener un montón de enseñanza para bautizarse. Y yo encuentro en la Biblia que después de creer en la palabra, la había oído la palabra, y se volvían a Dios, automáticamente venían y eran bautizados. Pero hoy la gente le está diciendo otra cosa a los demás. ¿Qué pasa con eso? Simple y sencillamente es porque nosotros no queremos estudiar la Biblia. Y muchas de las congregaciones hoy están alineadas con el catolicismo. Muchas tienen el credo que sabemos de dónde viene su origen, en qué concilio, en qué lo establecieron. El credo y todas esas cosas ahí están, pero las tienen ahí. Y dicen, nosotros somos la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no cree en dogmas, cree en la palabra de Dios. Cree en la enseñanza de Jesús. Cree en la enseñanza de los apóstoles. Cree en los profetas. Eso es lo que dice la Biblia. No es que están creyendo en dogmas occidentales. No. Creen en la palabra. Entonces por eso estoy hablando de esa parte. Muchos confunden esta cosa. Entonces la purificación, esto tiene que ver con todas estas cosas. Todas estas cosas. Usted ve que la purificación era el acto de limpiar, de purificar, para que pudiera acercarse a Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver el bautismo? Exactamente. Hacer tevilá es ser purificado para accesar a ese cuerpo limpio, puro, a ese cuerpo que es la iglesia. Entonces, cuando usted se da cuenta por qué Jesús fue ahí, era para cumplir toda justicia. ¿Por qué? Porque él iba a iniciar su ministerio. Él iba a completar lo que faltaba. Él iba a llevar aquel sacerdocio puro, porque él es convertido en un sadik, en un justo, en un sumo sacerdote. Él es que va a expiar los pecados del ser humano, y el sacerdote se tenía que purificar antes de expiar los pecados del pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, usted se da cuenta que las vacas rojas, por ejemplo, tienen un significado. Eso tiene que ver cuando alguien se ha contaminado con un muerto, se vuelve inmundo, entonces tiene que lavarse, tiene que purificarse con las cenizas de las vacas rojas. Eso tiene que ver en Levítico. Todo esto tiene que ver con la purificación. Todo esto tiene que ver con la purificación. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de enseñanzas acá, nos damos cuenta que el bautismo no es
solo irse a meter al agua, que le rocíen cosas en la cabeza y que ya está. Que le pongan 2 padrinos. No está eso en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No está ahí en la Biblia. Cuando yo veo este tipo de cosas aquí, entonces yo comienzo a preguntarme, ¿qué pasó con la gente que estudia Biblia? ¿Qué pasó con la gente que indaga la palabra de Dios? Entonces, cuando yo veo esto acá, me doy cuenta que hay una deficiencia grave en la conciencia de la gente de poder indagar, de poder estudiar la palabra y darse cuenta en quién de verdad ha puesto su fe. Yo la tengo en Cristo. Yo la tengo en el Hijo de Dios. Yo la tengo en ese que fue inmolado, que fue traído. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos redimidos a través de sus hechos en la cruz, de ese acto redentor, de redención que se llevó a cabo. Entonces, a partir de eso es donde nosotros somos purificados. Por eso habla en el capítulo 20 de Mateo 22. Usted lo va a estudiar, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas. Todo eso tiene que ver. Por acá dice alguien por acá. Escribió, dice: Dios me lo bendiga, pastor. Le saluda el pastor Mario Mendoza desde Ciguatepeque, Honduras. Bendiciones. Seguimos bautizando en el nombre de Jesús. Pues yo también. Yo también. Y eso no me hace ser unicitario. A mí tampoco voy a sostener esa enseñanza porque yo no creo en ella. Repito, nosotros debemos bautizar como la Biblia dice. Nosotros debemos enseñar lo que la Biblia dice. El problema es que nosotros hemos querido cambiar la Biblia y queremos enseñar dogmas que nos transmitió alguien, pero no estamos yendo a la palabra. Entonces, el bautismo es para purificación, para perdón de pecados, pero automáticamente viene, consecuentemente viene el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es todo el procedimiento que Jesús sabe y conoce. Eso es lo que dice. Miren, y por el tiempo lo digo acá, porque está Levíticos 2, 12 del 1 al 8, está Levíticos 15, 16, está Levíticos 15, 28 al 29, Éxodo 40, 30 al 32, tiene que ver con Reyes, segundo libro de Reyes 5, Mateo 3. Ahí hay un montón de Biblia, un compendio de Biblia que pudiéramos nosotros abordar acá. Así es. Así es. Jesús es el camino al Padre. Jesús es el camino al Padre. Y no hay duda de ello. Sí. Así que por acá, si andan un montón todavía bautizando en el nombre de 3, usted está torciendo la Biblia. Usted está cambiando la Biblia. Y si usted todavía anda diciendo que tiene un Dios de 3 cabezas y dice el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, usted es politeísta. Usted es politeísta. Yo creo en uno solo. En el Padre de Jesucristo. Yo creo en Él. Dios me la bendiga, hermana Katie Torres, hermana Dinora, a Dani, a Danito, a Donaldo, a Verángulo y a todos los que están ahí. Comparte la transmisión con alguien. Yo sé que esto me trae problemas siempre. Hay mucha gente que me insulta, me cuestiona y me denigra por todos lados porque hablamos de estas cosas, pero no vamos a callar. No vamos a callar. Tenemos que abrirle la mente y la conciencia a la gente por medio de la palabra. La gente tiene que entenderlo. Bendición a la hermana Carmen también. Entonces, estamos con una demanda de parte de Dios de poder enseñar la Biblia. No es que yo quiera venir acá, como muchos hoy lo están haciendo, que están enseñando cosas que a ellos se les antoja, pero no están enseñando la palabra. Ellos han cambiado la esencia de la palabra y para ganar gente, para andarla ahí como esclava, que le anden siguiendo, que le anden ahí chineando, entonces lo tienen acomodado. Yo no. Yo prefiero ser insultado por causa de la verdad y no ser adulado por la mentira. Escucha esto, se lo repito. Prefiero ser insultado por predicar la verdad y no ser popular por la mentira. Porque la mentira siempre es aplaudida por aquellos comunes, por los que no quieren la verdad. Pero los verdaderos siempre serán perseguidos. Nunca en la Biblia encontré yo que un falso fue perseguido. Siempre los verdaderos fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque estorbaban en el camino de la falsedad. Entonces, tenemos que ser congruentes con lo que nosotros creemos. Yo creo en la Biblia, creo en su palabra, creo en el verdadero Dios, creo en su Hijo y creo en el poder total, absoluto de la gloria y la majestad de Dios. Su Espíritu, por su Espíritu. ¿Quién dice que no creo eso? Muchos que están equivocados. Yo creo eso. Creo eso.
Entonces, ¿qué es el bautismo? Le voy a leer por acá. Le voy a leer por acá algo. La palabra tevilá significa purificación por agua o por inmersión, y es un mandato, es un misbot que viene desde la Torá y que fue dictada por Adonai a Moisés, por Dios o Moisés. Hay un texto por acá en Efesios donde dice: maridos amen a su esposa como el Mesías amó a su iglesia, la Keilah, y se entregó por ella para santificarla. Para santificarla, él la purificó con el bautismo del agua, con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. ¿Quién? ¿Quién purifica? ¿Quién santifica a su pueblo? Jesús. ¿Para qué? Para presentársela a sí mismo, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin defecto, sino santa e inmaculada. El bautismo tiene que ver con la inmersión, tiene que ver con la purificación del agua, para que eso arranque o quite todo aquello que ha estado en nosotros externamente. Pero va a venir un bautismo subsecuentemente a él por medio del Espíritu, que es el que nos va a bautizar y nos va a circuncidar el corazón para que seamos parte de ese pueblo de Dios. Ya vamos a ir a Jeremías. La sombra profética continúa durante el diluvio, en donde la tierra hizo tevilá. Tevilá es bautismo. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios purificó todo aquello que estaba contaminado por medio de agua, lo anegó y él limpió. Quedó una familia, la familia de Noé, después del diluvio, porque esa había hallado gracia. Todo lo demás fue purificado porque había maldad, había pecado, había un montón de cosas, y fue literalmente limpia la tierra. Entonces ahí está hablando y dice que para ser purificada de la maldad sembrada por los demonios en el corazón y la mente de los seres humanos, emergiendo limpia de las aguas. Emergiendo limpia de las aguas. Es lo que dice. La tevilá era algo tan común y conocido por el pueblo israelita que cuando Juan el Inmersor Juan el Bautista llamó al pueblo al arrepentimiento, ellos no dudaron de lo que se trataba, pues lo habían practicado por siglos. La tevilá está relacionada con el agua como símbolo de pureza y consagración, una forma de renunciar a la contaminación exterior del mundo y presentar un cuerpo limpio delante de Adonai, delante de Dios, apto para toda buena obra. ¿Cuándo se debe practicar tevilá? Se practica para marcar un comienzo, un renacer, o bien al practicar techubá, que es arrepentimiento. Una persona no se puede bautizar sin que antes haya venido a su origen o al arrepentimiento. No se puede practicar. Entonces, esto también refuta la práctica del bautismo de niños, porque la Biblia registra en la ley que la tevilá o el bautismo o la purificación se hace o se hacía para que alguien sea insertado de nuevo a algo o para que tenga acceso. Y un niño pues no trae pecado. Y usted va a decir, heredó el pecado. Pero ese niño no ha cometido pecado. Y la infracción de la ley es cometer el pecado. Ese es el problema de la gente. ¿Qué es infracción de la ley? Pues pecado. ¿Y qué es lo que debe ser limpio por causa del bautismo? En el bautismo de Juan. Pues obviamente para perdón de pecados. Por eso se hace el bautismo en el agua, para perdón de pecados. De eso se trataba, de ser limpio de esos pecados, y automáticamente eso le permitía ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces la gente no entiende esto y por eso no entiende. Entonces nadie se puede bautizar sin que antes haya venido el arrepentimiento. Entonces un niño ¿cómo se va a arrepentir si lo bautizan a veces que ni siquiera puede hablar? Entonces ahí vienen las incoherencias. Y por ahí no tarda en salir por ahí un loco después diciéndome cosas. Y me escriben cuando yo posteo algo. Pero no, así públicamente quisiera que alguien me diga algo. Y que nos miremos cara a cara. Pero no así, escribiendo cosas. Porque son buenos algunos por escribir cosas ahí. Pero a mí más me gusta de frente. Para que las cosas se digan por su nombre y conforme a la palabra. Entonces, ¿yo creo en bautismo de niños? No, no creo. No creo. Porque los niños no son pecadores. Jesús más bien dijo: si no te vuelves como un niño, no puedes entrar al reino de los cielos, o al reino de Dios.
¿Y un niño qué significa? Que no tiene su corazón dañado, no hay pecado, no hay resentimiento, no hay rencor, no hay pecado, no hay maldad. Y usted va a empezar a decir otra cosa acá. Pues no. Entonces, cuando nosotros vemos esto acá, nos damos cuenta que hoy hay muchas enseñanzas, amados, que han traído por el mundo y que la gente las sigue simple y sencillamente porque no quiere estudiar la Biblia. Entonces acá vemos cómo esto es maravilloso. Y aquí lo dice: arrepentimiento por el pecado y el anhelo de retornar al buen sendero, al camino de Dios. La palabra de Dios siempre es volverte. Usted ve Hechos 3:19, dice vuélvanse. Cuando dice la palabra vuélvanse, significa techuá. Regresa al camino, abandona la idolatría y las maldades para que tus pecados sean perdonados. Eso significa hacer techuá. Luego entonces, al arrepentirse una persona, se bautiza. No es que la persona se bautiza antes y después se va a arrepentir. Eso no es bíblico. Es obvio que en el transcurso de la vida, estas necesidades no van a ser una sola vez, sino muchas veces. Algunas de las indicaciones para hacer la tevilá que nos da la Torá o la Tanakh son las siguientes. Ahí hablamos cuando una mujer acaba de dar a luz, cuando el hombre haya tenido flujo seminal, por contaminación de la nida o la menstruación, cuando se iniciaba el servicio en el templo o el tabernáculo de reunión, en el servicio el sacerdocio levita, los sacerdotes se debían lavar en la fuente que estaba entre el tabernáculo de reunión y el altar. Ahí está Éxodo 40, 30 y 32. Las parejas antes de contraer nupcias, ellos también se deben bautizar o purificar. Cuando se tocaba un cuerpo muerto, cuando se contaminaba la persona con lepra, para consagración de levitas, antes de presentarse al templo en alguna festividad. Y de esta misma manera, Yeshua comenzó su ministerio a los 30 años después que hizo la tevilá en el río Jordán con Juan en el inmersor o el bautista como testigo. ¿Dónde se realiza la tevilá? En el río. En el río. No se hace en otro lugar. Debe de entenderlo usted eso. Se realiza en un lugar donde hay suficiente agua, donde hay aguas vivas que corren, no estancadas. Esto cumple el principio de que el agua arrastra y se lleva todas nuestras impurezas y no quedan estancadas. La tevilá también se puede realizar en un río, lago o en el mar. Aguas vivas, segundo libro de Reyes 5, Mateo 3, 13 al 17, Marcos 1, 9 al 11, Lucas 3, 21 al 22, el bautismo de Juan. Juan capítulo 1, verso 31 al 34, Hechos 8, 36 al 39. El nivel del agua debe ser adecuado para que cubra completamente el cuerpo al sumergirse. Miqueas 7, 19. Entonces, ¿cómo es que a mí me van a ir a echar una pailita de agua y me van a rociar con algo y yo ya estoy bautizado? Eso es una mentira. Eso es una mentira. Bíblicamente no tiene sustento eso. Por eso le estoy diciendo yo que cómo vienen los engaños de mucha gente, porque no estudia la Biblia, entonces sigue esos mismos dogmas. Por eso está dogmatizada o doctrinada en cosas que realmente no tienen sustento. Dice, pastor, ¿a los cuántos años tiene pecado un niño? Pues hasta que hay conciencia y guarda ahí cosas en su corazón. Pero no hay un registro de que Juan bautizó niños. Juan bautizaba adultos. Yo no veo niños. Usted va a decir, Hechos 16, 31 en adelante lo dice. Ahí dice que al creer aquel hombre, el centurión, el que estaba ahí, el carcelero, creyó y vino con toda su familia. Pero ¿quién dice que había niños recién nacidos ahí? No dice la Biblia. Puede ser que había niños de entre 12, 14, o sea, estoy hablando en términos generales, pero no es mi caso de estar aquí también diciendo que habían niños ahí recién nacidos y que lo estaban metiendo al río. O lo estaban metiendo porque el agua, usted ve el bautismo del etíope, del eunuco, cuando Felipe está ahí también, van donde hay aguas suficientes. Este hombre primero escuchó la palabra, luego volvió al camino y fue ingresado a las aguas. Eso se debe hacer así. Pero lo correcto, lo que bíblicamente está sustentado es que una persona es consciente de que ha pecado y se vuelve a Dios. Entonces, al volverse a Dios, necesita hacer tevilá o hacer el bautismo, porque eso es la purificación y después de ello viene el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, tenemos que entenderlo. El acto de tevilá debe hacerse con mucho pudor y respeto, en presencia de 2 o 3 testigos, en el nombre de Jesucristo, así como Él lo indicó a sus discípulos. Hechos 19, 4, 6, Marcos 16, 15.
¿Qué pasa si no tengo posibilidad de contar con testigos en mi bautismo? Si no hay ningún problema. No hay ningún problema. La gente se mete a asuntos de que tiene que tener padrinos y todo eso. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La Biblia no dice eso. ¿De dónde se inventaron ese término de tener padrinos? Hay mucha gente metida en las congregaciones evangélicas también que le han puesto padrinos ahí a los que se bautizan. No, eso no es bíblico. Entonces, volvemos a hablar de esto, que para bautizarse se necesita arrepentimiento. Eso es lo que dice. Pero voy a empezar a desglosar esto hablando de lo que tiene que ver con el bautismo, de Jesús, para que usted se dé cuenta, porque por ahí van a empezar algunos a decir, no, pero este está hablando de otra cosa. No, voy a hablar de lo que dice Lucas, capítulo 3, verso 21, del bautismo de Jesús. Ahí está en Mateo también. Pero vamos a hablar de Lucas, vamos a usar Lucas hoy para poder hablar de lo que pasó en el bautismo de Jesús. Dice el verso 21 de Lucas capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿qué hacía? Se bautizaba. ¿Qué estaban haciendo? Tevilá. Y Jesús no se había bautizado. Yo quiero que comprenda el texto. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, ¿por qué se estaban bautizando? Porque Juan estaba bautizando para perdón de pecados, con agua. Y el mismo Juan dice que viene uno tras de él que va a bautizar con fuego del Espíritu. Es lo que dice Juan 3:5. Es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Exactamente lo mismo le está diciendo que deben hacer del agua y del Espíritu. O sea, tenemos nosotros que ser bautizados en el agua para recibir el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la Biblia. También Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo. Para un poquito acá. Aquí hay tres. Usted me va a decir, ahí está la Trinidad. ¿Junta? No. El Padre estaba en el cielo. Desciende el Espíritu Santo y reposa sobre Jesús. Cuando usted va a Isaías 61 se da cuenta y dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahweh está sobre mí y me ha ungido. ¿Qué es la palabra ungido? Es la que Jesús dice, yo soy el que el Padre envió. El ungido es el escogido, el Cristo, el Mashiach, el que tiene que llevar a cabo aquello de la expiación o llevar a cabo ese rito de lo que es la purificación a través de su sangre. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte acá, tenemos que entender que el bautismo no solamente es irlo a meter al agua y que esto se bautiza así en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. No, eso no es. Esto tiene una connotación profunda en cuanto a lo que la Biblia misma nos dice. Y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto refuta lo que muchos hoy dicen, que Jesús es el Padre y Jesús es el mismo Espíritu. No, acá vemos que interactúan tres. El Padre en el cielo, cuando usted ve a Jesús, la oración del Padre nuestro, dice, Padre nuestro que está en los cielos, ¿dónde está Él? Está en la tierra. Entonces es tan sencillo como para refutar a alguien que venga a decir que Jesús es el mismo Padre eterno. Eso es ilógico, ni sentido común tiene. Yo creo que la gente, si fuera cuerda, ni siquiera pensara que Jesús es el mismo Padre, porque aquí lo dice. Este solo texto refuta cualquier unicidad que alguien quiera decir que Jesús es el mismo Padre. Yo no creo eso. Yo creo que Jesús es el Hijo. Entonces, aquí está diciendo, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. Él ya fue investido. Él ya fue justificado. Él ya fue revestido por la gloria del Padre. Y a partir de ese momento comienza su ministerio. Si usted ve Lucas 4, del 16 en adelante, se da cuenta que cuando él va y llega a la sinagoga, lo primero que le dan es el rollo. Y el rollo que le dan es el de Isaías. Y cuando él empieza a leer, él dice, hoy, frente a ustedes esto se ha cumplido. Ustedes están viendo al Mesías. Ustedes están viendo al que está cumpliendo esta palabra. Enfrente de ustedes está aquel que profetizó Isaías. ¿A quién había profetizado Isaías? Al que ponga
al que veas, le dijo a Juan, descender mi espíritu, entonces ese es mi escogido. Ahí está, en Juan. También, entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta. ¿Por qué estoy haciendo toda esta introducción? Para hablar por qué se bautiza en el nombre de Jesús. Porque Jesús es el que Dios mismo hizo Señor. Lo hizo sumo sacerdote y lo hizo rey. Entonces, al ver eso, yo no tengo problemas. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza en el nombre de Jesucristo, estamos reconociendo la grandeza del Todopoderoso. Estamos reconociendo que Él vive en nosotros por medio de su Espíritu. O sea, no tenemos duda de eso. No tenemos duda de eso. Tenemos problemitas por acá. Este sol está pegando fuerte ya. Está pegando fuerte el sol por ahí. Está complicadito esto. Por ahí está el sol fuerte. Entonces, vemos esta parte como Jesús mismo está hablando de lo que tiene que ver con su bautismo, que tiene que ver con el Padre, el Espíritu reposa sobre él y también él ha sido en ese momento ungido, escogido. Y lo voy a leer para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando acá, porque hay mucha gente que cree que uno habla cosas sin base bíblica. Y aquí lo dice exactamente, en el verso 14 dice, Jesús principia su ministerio. ¿Para qué se hacía tevilá? ¿Para qué la ley ordenaba hacer tevilá? Para que los sacerdotes llevaran a cabo un servicio en el tabernáculo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está haciendo tevilá porque va a iniciar su ministerio. Se lo vuelvo a repetir. ¿Para qué se purificaban los sacerdotes en la Torá? Jesús es el cumplimiento de la Torá y él no podía quebrantar esos lineamientos que él ya conocía. Entonces Jesús lo que está haciendo es también cumpliendo la Torá, cumpliendo la ley de Dios, y él se tiene que bautizar porque necesita la purificación porque va a comenzar su ministerio. Alguien va a decir ahí, ¿cómo es que Jesús iba a purificar? Sí, él vino en parte corporal humana. Él no vino de otra manera. Jesús era un ser humano, era un hombre. Pero aquí comienza la investidura, la majestad de Dios reposa sobre él, es lo que está diciendo acá. Y dice que Jesús principia su ministerio. Y le voy a leer del verso 14 para que usted comprenda lo que estoy hablando yo acá. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús no tenía el poder del Espíritu todavía, debe entenderlo usted. No estaba el Espíritu todavía ejerciendo ese poder sobre él. Y dice, a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado en el día de reposo. Esto es en Lucas 4. Lucas 4:16. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿De cuál Señor? ¿Cómo es que Jesús es el mismo Señor? ¡Por Dios santo! Por Dios santo, ¿cómo es entonces que Jesús es el mismo Dios? Si aquí está diciendo, el Espíritu del Señor me ha ungido. Aquí dice, para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Qué tremendo. ¿Por qué tengo que hablar de todo esto? Porque si no, no entendemos entonces el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Al introducirse al agua fue purificado. El Espíritu de Dios no puede ponerse en alguien que no sea purificado. ¿Qué pasó? Inmediatamente que se metió al agua, él fue limpio, él fue purificado, cumplió con la Torá
cumplió con el misbot, con el precepto de la Torá, los mandamientos establecidos, entonces él recibió el don del Espíritu Santo. Fue ungido. Y dice, el Espíritu del Señor me ha ungido. Y yo quiero, para que usted se dé cuenta que aquí no estamos inventando nada, yo lo voy a leer en Isaías 61, para que usted se dé cuenta de lo que la palabra misma nos está diciendo, porque por ahí algunos ahí dicen, no, este dice cosas. Dice, buenas nuevas de salvación para Sión, para Israel. Capítulo 61 de Isaías dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ungió. ¿Quién lo ungió? Lo ungió el Padre. Lo ungió el Padre. Así creo yo. Yo creo así, de esa manera. El Padre ungió a su Hijo para mandarlo a una labor, para que llevara a cabo una labor. Él debía expiar los pecados de la humanidad, libertar a su pueblo. Y al creer en su palabra, por medio de Jesús, por medio de lo que él traía, entonces nosotros vamos a ser sumergidos en las aguas también, y luego viene el bautismo del Espíritu. Yo sé que algunas cosas dicen, ¿para qué rodea tanto? No, es que yo tengo que poner todas las bases para que usted entienda. Lo que el Antiguo Testamento estaba diciendo era una sombra de lo que habría de acontecer en la persona de Jesús. Y ese es el problema de la gente hoy, que se está peleando por quién bautiza en el nombre de Jesús o quién bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero ni siquiera saben qué es el bautismo. Ni siquiera se dan cuenta para qué o qué función lleva a cabo el bautismo. Y la gente no entiende eso. Entonces debemos comprender primero qué es el bautismo, quiénes lo cumplieron, por qué se hace, por qué lo hizo Jesús y para qué nos está diciendo a nosotros que también tenemos que ser bautizados. Es por eso, porque es el cumplimiento de la ley de Dios. Tevilá es eso. Es purificación, es limpieza, es ser lavado con agua. Usted va a Hebreos 10, por ejemplo, al verso 21 y 22. Usted encuentra luz de eso. Se da cuenta que el sumo sacerdote es Jesús y está hablando que nos acerquemos confiadamente, en plena certidumbre de fe, lavados con agua pura. Así está diciendo el escritor de los Hebreos. ¿Por qué? Porque el bautismo exactamente es eso. Y cuando usted va a algunos de los versos que están en los evangelios también, representa que cuando Jesús muere, en su muerte nosotros somos bautizados, somos sumergidos, porque el bautismo de agua limpiaba pecados, pero el bautismo en su muerte, él trae resurrección consigo, y nosotros somos entonces automáticamente, esta palabra me gusta porque es de un mismo instante que nosotros creemos, tenemos que ir al agua y luego recibiremos el Espíritu. Ahora, el problema es que hay montones de personas que dicen, vamos a ir a tal lado para recibir la presencia de Dios, para sentir la unción. ¿Qué unción de ese hombre? No, si nosotros no tenemos la unción del Espíritu, no somos hijos. Ese es el otro problema. El bautismo es el preámbulo, es la antesala para que una persona sea hija de Dios. ¿Por qué? Porque al creer en la palabra, esa persona se vuelve, hace techubá, se arrepiente, regresa al camino. Entonces esa persona inmediatamente viene. Por aquí esta hermana, no sé, ayer creo que me escribió y vuelve a venirme a decir, no estoy hablando de 3, estoy hablando del bautismo en nombre de 3. Y si le puedo leer ahora mismo, pero no me va a desconectar de lo que yo estoy hablando acá porque estoy hablando del bautismo. Primera de Juan 5:7, aquí se lo tengo en interlineal griego para que usted se dé cuenta de lo que significa ahí. Deje estudiar esa Reina Valera, que esa Reina Valera lo tiene por ahí, por un voladero un montón de gente, porque esa Reina Valera fue traducida del latín al castellano, y usted sabe que esos sacerdotes, ex sacerdotes católicos, pues dejaron un montón de cosas al azar ahí, y por eso tienen confundido un montón de gente, creyendo que son 3 dioses, y eso es lo que me quieren sustentar. Con Juan 5:7, la primera carta, eso es lo que me quieren sustentar, que son 3 los que dan testimonio. Le puedo decir aquí con la Biblia, aquí tengo un interlineal griego, o le puedo leer aquí también esto, para que usted se dé cuenta. ¿Quiénes dan testimonio? ¿Quiénes son los testigos? El agua y el Espíritu. Más claro no lo puede recibir usted. El agua es el bautismo y el Espíritu es el que da testimonio. Cuando usted va a la ley, 2 son los que dan testimonio. Cuando usted va a Deuteronomios 30:19, dice, a los cielos y a la tierra pongo por testigos, para que ustedes escojan entre la vida o la muerte, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Moisés lo dice. ¿Por qué? Porque se acostumbraba a tener testigos. Pues la gente cree que son 3 literales. Está hablando el agua y el Espíritu y la sangre. Esos son los 3 testigos, pero no está hablando de 3 personas.
No está hablando de tres personas. Y eso es muy claro para entenderlo. Eso es muy claro. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es el verbo? ¿Alguien me lo puede explicar acá? ¿Me puede escribir ahí? ¿Quién es el verbo? Es la palabra. ¿No es el mismo Jesús? Entonces es lo que la gente a veces cree. Voy a leer un interlineal por acá. Voy a leer un interlineal griego por acá, para que usted se dé cuenta de lo que estamos hablando, solo porque ahí alguien escribió sobre Juan. Primera de Juan 5:7. Por ahí alguien dijo, tengo el otro teléfono ocupado, si no le buscaba el interlineal del mismo griego, para ver qué dice el Strong también, para que se dé cuenta de lo que estamos hablando acá. Pues tres son los que testifican: el espíritu y el agua y la sangre. Y los tres de acuerdo están: si el testimonio de los hombres recibimos, el testimonio de Dios mayor es, pues este es el testimonio de Dios, pues ha testificado acerca del Hijo de él. ¿Qué duda hay aquí? ¿Qué duda hay aquí? Aquí está, 5:7 en el interlineal griego. ¿Qué dice? Exactamente lo está diciendo acá, el verso 7. Escuche lo que dice acá. Y le voy a leer el verso 6. Este es el que vino mediante agua. Escuche. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo. Jesucristo. ¿No es Dios? Porque muchos dicen que Jesús mismo es el mismo Dios. Eso no es cierto. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Escuche lo que dice. No con el agua solo, sino con el agua y con la sangre. Y el Espíritu. Él es que testifica. Él es que testifica. Pues el Espíritu es la verdad. ¿En qué momento está hablando de tres personas acá? ¿En qué momento está hablando de tres personas? Y dice ese verso 7. Pues tres son los que testifican. ¿Qué es testificar? Es dar crédito. Con su ahí, yo soy testigo de eso. Pues no estaba hablando de otra cosa. Y la gente empieza a decir que es que se tiene que bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces yo vuelvo a decir lo que yo dije ahora. Lo voy a decir y lo que dije al principio. Entonces que alguien me escriba qué persona fue bautizada o qué hombre de la Biblia bautizó en el nombre de tres. ¿Qué persona? ¿Qué discípulo de Jesús o Pablo bautizaron en el nombre de tres? No es verdad, no está. Por eso lo digo, porque no está. ¿Quién se inventó eso? Es invención católica. Por ahí está una persona que le gusta estarme diciendo cosas. Me gustaría agarrarlo con la Biblia. Me gustaría agarrarlo con estos interlineales griegos, con el origen hebreo, con los Strong hebreos. Es que él cree que uno no estudia esto. Me gustaría. Estas personas que defienden posturas teológicas y que creen que uno no ha estudiado a profundidad esto. Entonces, sí me gustaría que hiciéramos un debate público. Público. Grabado. Y que vayamos al origen de la palabra. Para que saquemos a la gente de la ignorancia. Porque la gente está creyendo todo lo que hoy se le está predicando. No. Dice mi estimado Henry Guerrero. En pocas palabras, los de la iglesia pentecostal unida están bien. Jesús solo. No, no estoy diciendo eso, hermano. Yo no le estoy diciendo que sustento esa enseñanza. Cuidado con eso. No lo he dicho yo. Ni esa enseñanza de Malcolm Hernández. Estoy hablando del bautismo. Estoy hablando del bautismo. No estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando del bautismo. No estoy hablando de unicidad. Estoy hablando del bautismo que es en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo es el Hijo de Dios. Entonces, al ser el Hijo de Dios, Él tiene toda potestad. Y al ser bautizado en el nombre de Él, pues obviamente, Él es el que nos accede al Padre. Él es el camino, es la verdad y la vida. O sea, no hay duda de eso.
Yo no estoy enseñando acá la unicidad. Tampoco estoy diciendo que soy, que sustento esa enseñanza de los pentecostales unidos. Yo no creo en esa enseñanza. Yo ya le dije, tampoco creo en la Trinidad. Tampoco creo en eso. No creo en eso, pues, porque no está sustentado en la Biblia. Y alguien me puede decir, si está. Uno está ahí en Génesis y está también en Juan. Cuando usted estudia profundamente esto, se da cuenta que no. Entonces, volviendo acá, lo que estábamos hablando es, porque alguien escribió ahí, y creo que borraron los mensajes. Es que después dicen cosas, y por eso le digo, porque usan una versión que a ellos les gusta. Sí, por eso, mi estimado, hablemos en alguno y nos ponemos de acuerdo y hablamos que ahí no va a tener ni espacio exclusivo usted ni yo, sino que es un espacio abierto. Sí, con todo gusto. Con todo gusto. Usted defiende su postura y yo voy a argumentar con la Biblia. Yo voy a argumentar con la Biblia. Ahí no va a ser mi espacio. Ahí va a ser la suya. Dice Marley, la verdadera iglesia de Jesucristo se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, no es cierto. Usted, si está en la verdadera iglesia, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque la verdadera iglesia es el pueblo de Dios, el de Israel, no la iglesia católica. No, deje de estar defendiendo posturas católicas usted. Si usted está defendiendo posturas católicas, usted debe arrepentirse. Yo no creo en posturas de hombres, ni de sacerdotes, ni de concilios romanos, ni nicianos, ni de Florencia, ni constantinopolitanos, ni nada de eso. Yo no creo en los concilios. No. Ni Juan Dámaso siquiera ya había muerto cuando compilaron el libro y dijeron que Juan Dámaso lo había hecho. Busque la historia, por favor, para que usted se dé cuenta, porque es que creen que no leemos Biblia nosotros y no estudiamos historia. No, mi estimado Crescencio, es que usted dígame el día, no hay problema. Y ya le dije, ahí va a hablar de cualquier tema. Como su amigo Torito. Torito le gusta andar agarrando gente que no estudia Biblia. Le gusta avergonzar a gente que no estudia Biblia. El problema es ese. Porque con dogmas, con fotitos ahí, con cositas los engañan, con figuritas. No, a mí no me va a venir a engañar nadie con figuritas o con cositas. Si quiere documentos o cosas de sus mismos concilios, pues también se los llevo. Con fechas, con cosas establecidas ahí, pues también le voy a probar eso. Todo lo me dice de qué vamos a hablar y no hay problema. Vamos a hablar de eso. Entonces, el bautismo en el nombre de tres no es bíblico, no tiene sustento bíblico. Y por ahí la hermana que escribió, no sé, Marley, no sé si es varón o es mujer. Entonces, si dice que la verdadera iglesia bautiza en el nombre del Padre, el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, yo no sé a qué iglesia se refiere. Porque la iglesia de Jesucristo se lo voy a probar ahora. Tengo tiempo por acá. Voy a empezar a leerle unos textos, porque por acá tengo como más de 15. Y ya le dije que yo no soy Jesús solo, ¿no? Está bien, hermana, pero déjese bautizar por el Espíritu Santo. Cuando tenga el bautismo del Espíritu Santo, usted va a saber con claridad quién es Dios y quién es Jesús. ¿Escuchó? Cuando usted esté bautizado, porque no sé, la verdad que aparece Marley, pero no sé si es mujer o es varón. Disculpen por eso. Pero quien sea, cuando usted tenga el bautismo, por acá dice mi estimado Henry Guerrero, dice, ejemplo, y si alguien ya se bautizó en el nombre de la Trinidad, debe volver a ser bautizado. Mano Henry, le voy a decir algo. Vamos a leer acá ahora. Le voy a leer el procedimiento bíblico. El procedimiento bíblico, o que lo que la Biblia enseña. Y lo voy a leer en una versión latinoamericana. Aquí tengo 4 versiones diferentes. Y tengo 2 interlineales por acá. Pero le voy a leer Hechos 2:37 al 38 para que se dé cuenta, mi hermano Henry, cómo se bautiza. ¿Y qué es lo que se hace? No son niños. No. Desde ahora le digo a mi estimado Crescencio Salinas, que si me va a salir con que los niños se bautizan, por ahí lo voy a agarrar. Por ahí lo voy a agarrar porque a ellos les encanta decir que los niños tienen sustento bíblico para que bauticen. No, no es verdad. No es cierto. Hechos 2:37. También Radio Cima, todos los que escuchan Radio Cima por ahí, Dios les bendiga. Dice el verso 37 de Hechos 2. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro, a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, arrepiéntanse, hagan techubá
hagan techubá, vuélvanse al origen, y dice ahí después, y que cada uno de ustedes se haga bautizar. Viene el tevilá, viene la purificación. Primero arrepentimiento, luego bautismo. No es que la persona viene y se va a bautizar un año después. No, venían de inmediato. ¿Por qué? Porque esa es la forma. La forma no es bautizar niños. La forma no es que van a bautizar, si los niños de qué se van a arrepentir. El problema es que ellos quieren argumentar cosas, los que enseñan este tipo de cosas, argumentan cosas irrelevantes que ni siquiera ellos conocen. Y ya vamos a ver lo que dice Efesios 1, del 13 al 14, para que usted se dé cuenta también, lo que dice Pablo a los Corintios, lo que dice Efesios 2, para que ustedes se den cuenta del procedimiento que se hace para ser bautizado. Primero hay que arrepentirse. No se puede bautizar a una persona sin arrepentimiento. Debes saberlo esto, mi estimado. Techubá primero. Luego viene el tevilá, viene el bautismo. Primero arrepentimiento, luego el bautismo y luego el don del Espíritu. Así es. La secuencia, así es. Lo que la Biblia enseña. No está hablando de otra cosa. Entonces dice aquí, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Y dice acá, el Mesías. ¿Qué cosa? Aquí estoy estudiando una Biblia latinoamericana y dice el Mesías. Y si usted estudia lo que significa la palabra Mesías, es el ungido, el Cristo, al que él hizo Señor. ¿Y quién lo hizo Señor? El Padre. Aquí esta Biblia de ellos les refuta y dice, en el nombre del Señor, en el nombre, aquí lo dice, en el nombre de Jesús, el Mesías, el Cristo. La Biblia latinoamericana lo dice. Aquí estoy usando una Biblia latinoamericana. Tengo una Reina Valera y tengo otras, acá de otras versiones también, pero estoy usando esa. Entonces, aquí no es porque nosotros tengamos este espacio. No, o sea, usted puede escribir lo que quiera. Solo que yo ya le dije que escribir es una cosa, pero sostenerse en la verdad es otra, ya con la Biblia. Yo no estoy hablando de otra cosa acá, a nadie. Entonces, cuando yo veo esto acá, me doy cuenta de lo que dice la palabra. Y dice, para que sus pecados sean perdonados. ¿Para qué? ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué es el arrepentimiento? Para que los pecados sean perdonados. Por acá le digo a alguien inteligente entonces, si entonces, ¿para qué se bautizan los niños? Si los niños no tienen pecados. ¿Ah? ¿Alguien me lo puede contestar? Quien tiene el Espíritu Santo entiende las cosas. Dice Pedro, vosotros tenéis la unción del Santo. Y si alguien tiene el Espíritu de Dios, no va a adorar tres dioses. No va a decir Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabe que hay un solo Dios y hay un solo camino, que es el Mesías. Es el Mesías. Es el Hijo quien nos conecta al Padre. No es que hay tres dioses. No es que tenemos un Dios de tres cabezas. Tenemos un solo Dios. Aquí tenemos, no se preocupe, aquí tenemos los interlineales. Porque ese es el problema suyo. Usted está leyendo una Reina Valera. Cuando yo le leo otra versión ahí, yo le aseguro que se va a dar cuenta que... Ya le dije que cuando quiera yo tengo problemas. Y le refuto, dice, eso que de los niños, no, mi hermano, si ese es invento de ustedes, y por eso me estoy riendo, ese invento de ustedes, no me venga con cosas. Yo hablé de tevilá, usted entró tarde. La tevilá es para purificación, para ejercer cualquier tipo de cosas. Las mujeres que estaban en su periodo menstrual, las que habían parido, después cuando iba un sacerdote a ministrar, para eso se hacía tevilá o se hacía purificación, eso tiene que ver. Yo lo puedo llevar a Jeremías 31 ahora mismo para que se dé cuenta. No está hablando de niños. Ninguna parte aparece acá y dice que es el bautismo de niños. Eso es lo que dice la palabra. Y por eso le estoy diciendo. Porque eso es lo que dice la gente. La gente cree o entiende el concepto que quiere. Y le vuelvo a decir, ¿dónde? Y no me venga con cosas que el bautismo es de niños. Es que el bautismo aquí lo está diciendo. ¿Para qué es? Y estoy hablando que es en el nombre de Jesucristo. Es en el nombre de Jesucristo. No es en el nombre de tres. No es en el nombre de que los niños se van a bautizar. No, aquí lo dice. Para que sus pecados sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí lo dice.
Aquí lo dice. ¿Para qué? Para eso. Después de oír la palabra hay arrepentimiento. Nadie sin oír la palabra, esto se lo digo a mi estimado Crescencio, alguien que se le habla de la palabra, esa persona vuelve. Esa persona al escuchar viene. Y se lo voy a leer también ahora mismo, porque aquí tengo cualquier cantidad de pasajes bíblicos para poder hacerlo. Pero voy a leerlo acá de lo que dice. Colosenses 2:12. Colosenses 2:12 dice así. Verso 11. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo. Verso 12. Es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Escuchen, está hablando de niños acá. Está hablando de eso. Está hablando de eso. Yo le pregunto, ¿está hablando acá? Pablo está hablando de eso, de bautismo de niños. ¿En qué parte de la Biblia está hablando de niños ahí? Usted va a venir con cosas triviales acá. Con cosas livianas. Es que ellos siempre salen con cosas livianas. Que piensa que Torito o que lo que llama Toro allá es que no estudian la Biblia. Ese es el problema de la gente. Entonces, por eso entendemos acá y por eso dice, es el bautismo el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios y lo resucitó de entre los muertos. Eso es lo que dice acá. Y escuche lo que está diciendo aquí también, es lo que dice, lo que está hablando Pedro. Entonces, nosotros creemos o estamos argumentando cosas. Estoy hablando del bautismo, mi estimado. Y no sé, dice, mi estimado, eso no es bíblico. El bautismo de niños no es bíblico. Por el amor de Dios, eso es su catequesis. Esos son los lineamientos de la Iglesia Católica, pero esto nada tiene que ver con el verdadero Hijo de Dios. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver que eso. No tiene nada que ver. No sé de dónde quiere sustentar esto. Y no sé, le puedo subir si usted entra, pero le voy a decir claro acá. Si usted se tuerce y quiere ir con otra cosa que no sea bíblica, lo voy a sacar inmediatamente. Porque aquí estamos orientando a la gente, no estamos perturbando a la gente con cosas de bautismo de niños. Es que los bautismos de niños no existen. No existen, ya le dije, que hay que escuchar la palabra, arrepentirse y el bautismo. Automáticamente así es. Y luego el Espíritu Santo. No está diciendo otra cosa. Se lo refuto, dice, se lo refuto. Y le mandé, dice, la solitud. ¿Qué me está hablando? ¿De refutar de qué? Refúteme, dígame. ¿En dónde dice que los niños se deben bautizar para que haya arrepentimiento en ellos? Dígamelo. No lo dice. Entonces, por eso la gente está confundida hoy. Yo entiendo, dice por acá Anderson Mejía, es que la Biblia es clarita. Y es lo que estaba hablando de Efesios. Efesios 1, lo que dice el verso 13. Para que usted se dé cuenta de lo que está diciendo Pablo también. Todas las iglesias conocen perfectamente esto. Efesios 1, verso 13 dice, también ustedes al escuchar la palabra, escúchenme estimado Crescencio Salinas, también ustedes al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, mi estimado, usted tiene moral para decir que un niño se tiene que bautizar sin antes haber escuchado la palabra. Usted tiene el valor de refutar la Biblia. Usted tiene la desvergüenza, es tan desvergonzado una persona de decir que está refutando la Biblia cuando la Biblia está hablando que es por el oír la palabra que alguien viene al arrepentimiento. ¿Será tan descarado alguien que diga que sin escuchar la palabra alguien puede venir al arrepentimiento, que el bautismo es para eso? Por lo menos acá dijo Marley, dijo, exacto, por ahí le escribió algo Ariel Jiménez. Me gusta esto, sí, claro. Que dé entonces, que lo escribe y lo subo automáticamente. Que dé el texto, de donde los niños se bautizan. Que lo dé. Dice entonces el verso 13 de Efesios 1.
También ustedes, al escuchar la palabra de la verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu Santo prometido. ¿Cuándo somos sellados? Cuando hemos creído a la palabra y venimos al arrepentimiento, automáticamente quedamos sellados. Y dice que es el anticipo de nuestra herencia, por él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su gloria. Escríbame el texto, mi estimado Salinas. Escríbame el texto. Léame, démelo. Deme el texto. ¿Dónde dice que se bautizan los niños? Pero no me vengas a salir con la catequesis ahí de la Iglesia Católica. No, no vengas con eso si usted estaba estudiando para sacerdote. Estaba ahí en un seminario. Yo no soy, ni quiero ser sacerdote. No, no quiero hacer eso, hombre. Y andar engañando a la gente por ahí, eso es cosa seria. No, para nada. Entonces, deme el texto. Deme el texto. Deme el texto. Deme el texto. Y lo subo de verdad. Deme el texto. Deme el texto y yo lo subo de verdad. Acá, adelante todos los que están acá conectados lo digo. Si me da el texto que sustenta que el bautismo de niños es estaba ahí estudiando, hombre, de cosas. Usted es psicólogo también, pero cree que con psicología va a engañar a la gente. No, no es cierto. Aquí tenemos que ser claros. Dice Gálatas 3:26. Se lo leo también para que entendamos lo que dice Gálatas. Hablando del bautismo, Gálatas 3:26. Gálatas, capítulo 3, 26 y 27 dice así. Ustedes están en Cristo Jesús y todos los hijos de Dios, gracias a la fe, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿Por qué fuimos entregados al bautismo? ¿Por qué fuimos entregados a Cristo? Por el bautismo. Ay, Señor. Mande la solicitud, lo voy a escuchar. Mándela. Mándela. Lo estoy esperando. Lo estoy esperando. A Crescencio Salinas, que me mande la solicitud para agregarlo al en vivo. Y que me sustente con Biblia sobre la parte de la cuestión del bautismo de niños. Y que me explique qué es el bautismo. Y quiénes están como candidatos para ser bautizados. Les digo acá adelante todos, nunca hizo la solicitud. Les va a decir a ustedes, ahí va a escribir otra cosa diciendo que hizo la solicitud. No la hizo. Mentira, él sabe que va a quedar refutado con con la misma Biblia, porque estoy usando una Biblia acá. Estoy usando una misma Biblia latinoamericana. Él sabe que estoy usando esa Biblia. Entonces, aquí dice el verso 26 de Gálatas. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío ni griego. Ahí está diciendo claramente de lo que es el bautismo, de lo que tiene que ver. Entonces nosotros tenemos que saber que todos los bautismos bíblicos, es más, voy a compartir esto mañana porque tengo tiempo en Radio Cima y hoy pues voy a terminar hoy porque voy a hablar de esto. Esto está apenas por ahí iniciando y voy a seguir hablando de esto porque hay mucho. Acá por lo menos tenemos 30 pasajes bíblicos para sustentar esta parte, para sustentarlo. Basado en la pura Biblia de cómo es el bautismo, para qué, quiénes y qué, a dónde nos lleva el bautismo. Entonces, ya lo acabo de decir, primero para entrar a ser candidato del bautismo hay que escuchar la palabra. Al escuchar la palabra nosotros venimos, nos arrepentimos. Al arrepentirnos viene subsecuentemente la línea trazada por la misma palabra que es el bautismo. Después del bautismo viene la secuencia y es el bautismo del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Juan 3:5 y dice
cuando Jesús le dice a Nicodemo, debes nacer del agua y del espíritu. Bautismo y espíritu, ligados. Los dos están ligados. Va intrínsecamente juntos, hablando del concepto de lo que tiene que ver con la parte del bautismo y que tiene que ver también con el arrepentimiento. Entonces, hoy vamos a dejar esto por acá. Mi estimado, por ahí le dije que mandara la solicitud, pero no lo hizo. Después va a estar diciendo ahí que no lo recibí. Mentiras. Le di tiempo para que lo hiciera y ha tenido tiempo para poder mandar la solicitud y no lo hizo porque él dijo que iba a sustentar el bautismo de niños. De eso se trata. De eso se trata, de enseñarle a la gente de que no se deje engañar por este tipo de dogmas y que salga de muchas cosas que le han estado diciendo. Los niños no tienen pecado, no tienen por qué. ¿De qué se van a arrepentir los niños? ¿De qué? Un niño consciente que ha pecado, obviamente, ya tiene conciencia de pecado y debe, al escuchar la palabra, porque al escuchar la palabra es que alguien se puede arrepentir de escuchar el evangelio de Cristo, el evangelio de nuestro Dios. Entonces, por hoy, Dios les bendiga. Me siento contento de ver que muchos se mantuvieron ahí firmes. Tenemos casi hora 45 minutos y esto pues a uno lo lleva a poder estudiar. No voy a pensar que yo estoy acá como para creer que lo sé todo. No, yo mismo estoy estudiando, yo mismo estoy profundizando. Es más, voy a seguir estudiando todo esto, buscando cuánta información sea posible para poder hablarle a usted y de decir lo que la Biblia dice. Mañana vamos a estar en otro en vivo hablando de lo que dice la palabra, hablando sobre el bautismo también, sobre todo esto, y vamos a potenciar todo lo que hemos estado diciendo. Si usted tiene alguna pregunta, si usted quiere escribirnos algo, hágalo. No tenemos ningún problema. Es más, esa es la intención, de que la gente pueda estar activa y pueda escuchar lo que Dios quiere que nosotros le llevemos al pueblo. Salgamos de los dogmas, salgamos de ese tipo de enseñanzas que tienen por un camino equivocado a mucha gente. Así que en esta tarde pues nos sentimos contentos, nos sentimos felices de saber que muchos estuvieron conectados ahí. Este mensaje también va a ser transmitido, va a ser pasado creo que a las 6 de la tarde por Radio Cima. Ahora el transmisor todavía no estaba funcionando, pero va a ser retransmitido por Radio Cima en las horas de la tarde. Dios me les bendiga, les apreciamos, de verdad les apreciamos, y nuestra intención es que usted pueda estudiar, que usted pueda penetrar en la Biblia y darse cuenta de lo que la misma palabra misma nos está diciendo. Saludos a Milady Galindo, a Managelen Velázquez, a Elmer, a Alexis Escoto, a todos un abrazo. Dios me los bendiga, les apreciamos. Podemos diferir de muchas cosas hablando en la parte doctrinal, pero les apreciamos como personas. Les apreciamos de verdad. Así que buenas tardes, Dios me los bendiga en esta hora y que Dios les siga llenando de esa bendición a cada uno de ustedes y sus familias. Su servidor Malcolm Oduber Hernández. Por acá se conectó Cindy Romero, mi estimado Luis Alemán, nuestro paisano. Un abrazo Luis. Saludos, Dios les bendiga a todos. Más quisiéramos estar por acá, pero tenemos otras cosas que hacer también. Y por ahí nos vamos a estar encontrando para poder hablar de la palabra. Un abrazo, Dios me los bendiga. Su servidor Malcolm Oduber Hernández les desea una feliz tarde. Bendiciones.